Quiero compartir un mensaje en esta mañana titulado La vida sin Dios. ¿Qué significa vivir sin Dios? No solamente en esta vida, sino también después de morir. Porque qué tragedia y qué terrible es para muchos de ustedes que nos escuchan que esta vida tan corta que tenemos, te resististe a la luz, rechazaste la verdad y todavía después cuando tú mueras no te imaginas el susto que te vas a llevar. Porque la Biblia habla claramente de un infierno. Veamos en primer lugar que esta corta vida es verdaderamente una tragedia, repito, porque llevará inevitablemente a una persona sin Dios a tener a continuación estos 5 puntos que he desarrollado. Pero antes de entrar en materia, quiero tener como una base Mateo 11, versículo 27, las palabras de Jesucristo. Dice así Jesús, pongamos muchísima atención. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Damas y caballeros que nos escuchan, santos de Dios, nadie puede conocer a Dios si antes no conoció a Jesús. Esto es importantísimo. Porque el ser humano es desarrollado por la ignorancia que existe de las Sagradas Escrituras, la meditación trascendental y el budismo, de religiones, etcétera, etcétera. Quiero llegar a Dios o a través de viajes psicodélicos o a través de drogas alucinógenas o a través de diferentes medios o a través de santos. Y la Biblia es clarísima. Dios manda al mundo a su Hijo Jesucristo para que Él sea el que nos conecte con el Padre. Así que en esta vida tú tienes que conocer a Jesús, el Hijo de Dios. Si tú me dices creo en Dios y no crees en Jesucristo, es una imposibilidad, es una aberración teológica. Es imposible conocer a Dios sin conocer a Jesús, porque es Jesús el que vino a reflejar al Padre. Entonces cuando tú rechazas a Jesús, en primer lugar, vendrá el humanismo a tu vida. Vamos a explicar esto. Dentro de las filosofías, el humanismo es diferente al humanitarismo. El humanismo es la filosofía que percibe el mundo como el hombre. Es la filosofía actualmente del Foro Económico Mundial. Un hombre llamado Klaus Schwab, que acaba de renunciar, dejó a uno de sus consejeros, Noah Harari, que es judío por cierto también, que acaba de escribir libros diciendo que Cristo no existe, que la Biblia no existe, que a través de la inteligencia artificial se va a establecer realmente una mejor Biblia. Entonces, esto es el humanismo, creer que el ser humano tiene la solución al problema humano. Que no necesitamos los mandamientos, un código moral, no necesitamos códigos de conducta que vengan fuera del mundo. Tenemos aquí hombres demasiado inteligentes, intelectuales, y además tenemos la tecnología y tenemos la computadora. ¿Para qué queremos a Dios? Es exactamente a donde ha llegado el ser humano. Esto produce desde luego el comunismo, el darwinianismo, el hedonismo y todos los ismos que hay. Son filosofías que nacen precisamente del humanismo. Cuando yo era joven me decepcioné de la religión. Cuando conocí muchas cosas que contradecían el sentido común y la lógica más elemental, abracé la dialéctica materialista marxista, hegeliana, y pues creí que esto era realmente lo que el mundo necesitaba. El problema son las luchas de clases y si el proletariado derruba a la burguesía, ¿verdad? Entonces va a haber una equidad, una igualdad económica, y ese es el problema del ser humano, que los ricos, los capitalistas le quitan el dinero a los pobres, etcétera, etcétera. En aquel tiempo, para ser comunista, en el tiempo en el que yo milité en este partido, necesitabas, en primer lugar, tú no podías ser comunista si no eras ateo, porque el comunismo es ateo de fundamento. Número 2, tenías que ser humanista, tenías que creer que realmente Marx, Engels, Lenin o los posteriores
hombres, ¿verdad?, que fueron un fracaso en el siglo pasado, tenían la solución para el problema del ser humano. Tenías que ser también darwinianista, tenías que creer que venimos de chita, que somos el producto completamente de los animales. Y cuando en 1954 se descubre el ADN, pues el doctor Hendrix y el doctor Watson, cae completamente la mentira y el fraude más grande del siglo XX, la teoría de la evolución. Ahora la teoría de la evolución es imposible sostenerla, así mismo como el ateísmo, filosófica y científicamente, porque el ADN echa abajo totalmente la teoría de la evolución. Pero ahora me da risa, ¿verdad? Platicaba el otro día aquí ayer con el hermano José y la hermana Mulgara, que fueron tan amables de recogernos a mi esposa y a mí, una pareja linda. Nos van a comer un restaurante italiano que es el favorito de mi esposa. Pero ahí estábamos platicando acerca de todas estas cosas que están pasando en el mundo, de qué forma el ser humano está tan desviado por las filosofías humanas. Entonces tenemos así a Carlos Marx, a Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, el padre del ateísmo en los 60s y del existencialismo, Carlos Sagan, el astrónomo que murió ateo, Richard Dawkins, y todos estos hombres en el siglo XX fueron ensoberbecidos por el conocimiento humano y llegaron a sacar a Dios de la ecuación y atreverse a creer que el ser humano es capaz de resolver los problemas que van más allá de nuestra capacidad para resolverlos. En segundo lugar, una vida sin Dios te lleva a una vida sin propósito ni significado alguno. Acabo de citar que es imposible sostener el ateísmo filosóficamente. ¿Por qué? Por la siguiente razón. ¿Tú tienes un ateo? Oiga, ¿usted no cree en nada? No, yo no creo en nada. Muy bien. ¿Tiene usted alguna regla moral? No necesito, es mi propia regla moral. Muy bien. El momento que usted me dice, yo estoy hablando con un ateo, imaginémonos, yo le contesto, el momento que usted me dice que usted tiene su regla moral, está diciendo que los 10 mandamientos y las leyes que a través del pueblo judío Dios comunicó y propagó en el mundo y a través de la historia, usted no las necesita. Entonces usted va a decidir qué es bueno y qué es malo, ¿correcto? Claro, me dice, yo sé lo que es bueno y qué es malo. Entonces, cuando su hijo esté fumando marihuana, usted no tiene ningún derecho a decirle deja la droga, porque él le va a contestar, su hijo le va a contestar a usted, y tú, papá, eres un hipócrita porque te viene adulterio. Entonces, si tú crees que es para mí malo, para mí también es malo que traiciones a mi madre. Entonces, si esa es tu regla moral, yo no quiero tu ateísmo. Hace 3000 años, en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 11, el rey más sabio de toda la existencia humana, Salomón, después de probar toda la sabiduría y todo el conocimiento que tenía, escribió este libro maravilloso, y dice el capítulo 2, versículo 11, que él dijo después de todo lo que él obtuvo: miré yo luego todas las obras que habían hecho en mis manos, el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví a mirar a ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, o sea, las locuras del hombre. Porque ¿qué podrá el hombre hacer después que venga del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a las locuras del ser humano como la luz de las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno y al otro. La palabra clave aquí en el libro de Eclesiastés es la palabra vanidad. Vanidad de vanidades es la vida. Esta palabra en el hebreo significa vaciedad, sin sentido ni propósito alguno. Tú puedes llegar a ser presidente, puedes llegar a ser empresario de Miami, alcanzar tus metas más altas, y algún día cuando tú llegues a alcanzar lo que tú creíste que era realmente el problema para resolver y tener paz ya y morir en paz y ya lograste lo que querías, en ese momento se te vuelve en maldición. En ese momento Dios te va a quitar lo que tienes, o vas a tenerlo sin que te lo quite Dios, pero no tendrás el don
para disfrutar lo que tú tienes. Lo dice el capítulo 6 de Salomón, de aquí de Eclesiastés. Dice, he visto un mal debajo del cielo, a quien Dios le da dinero, mujeres, casas, castillo, Lamborghinis, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero, hay un pero. Dios no le da el don para disfrutar todo lo que tiene. Entonces, esa cantidad de personas, ¿verdad? Mi padre fue político en México y viví mucho tiempo, era amigo de presidentes, trabajó para 2 presidentes en México. Vi el ambiente donde se movía mi padre y vi a esos amigos expresidentes que ahora están no sé dónde, solamente Dios sabe, morir realmente como animales. Llegaron abandonados por su esposa, se casaron con otra, tenían hijos regados por todos lados, multimillonarios y con una vacidad, con un sentido de querer hasta quitarse la vida, decir, pues de todo esto, ¿qué sigue? O sea, ya tuve el poder, ya tuve el dinero, porque cuando subimos a la cúspide y al éxito sin Dios, comenzamos a descender, mientras más alto subas, más rápido vas a caer. En tercer lugar, encontramos también que una vida sin Dios va a llevar de una forma inevitable al amor al dinero. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 5, versículo 14, el rey Salomón, cuando aumentan los bienes, Eclesiastés 5:11, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Con mucho como o poco, pero el rico no lo deja dormir todo lo que tiene. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene en su trabajo para llevar de su mano. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo dice, porque la raíz de todos los males, la raíz de donde brota todo, es el amor al dinero. El dinero no es malo. Tú puedes tener 3 Mercedes-Benz, 2 Lamborghinis en tu casa ahorita, vivir en la mejor zona de Miami, etcétera, etcétera. No es malo tener riquezas, es malo amar lo que tienes. ¿Cómo puedes tú saber si realmente eso que tú tienes le ha quitado el lugar a Dios en tu vida? Porque si tienes lo que tienes y Dios no es la prioridad en tu vida, en segundo lugar, ¿cuál es nuestra segunda prioridad? Nuestra esposa. Después de Dios es mi esposa. En tercer lugar, mis hijos. Y en cuarto lugar, mi trabajo o el ministerio. Se lo he dicho a los pastores también. Si nosotros no ponemos en orden estas prioridades establecidas en la palabra de Dios, estamos completamente desarticulados de la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú pones en orden tu vida y lo primero que haces en las mañanas es tener tiempo con Dios, pasar tiempo con Dios, memorizar la Biblia, meditar la Biblia de día y de noche, al acostarte, etcétera, etcétera, le has dicho a Dios, tú eres primero, Señor. Y después me voy a bañar y después voy a hacer mi trabajo, etcétera, etcétera. Pero cuando pasan 2 días sin que tú hayas leído la Biblia, ni hayas tenido comunión con Dios, en ese momento, sin que te des cuenta, has comenzado a resbalarte. Porque no nos damos cuenta. Inconscientemente las canas salen, no me di cuenta. Y envejecemos y no nos damos cuenta de lo rápido que pasa todo en la vida. Nada sucede de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso. Nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana. Se desarrolló, ¿verdad? Tienes ya 6 meses con pornografía, 3 meses viendo a tu secretaria, te encanta ir a la playa para ver a las muchachas en bikini. Tarde o temprano estás preparando tu corazón para caer en el adulterio. No digas, caí de repente. Entonces, así sucede todo en la vida. Cuando tú no pones en primer lugar a Dios, vas a acabar amando el dinero. Y te vas a volver una persona avara. Te vas a ver una persona egoísta, porque solamente soy yo, centrado en ti mismo, que es el principal deterioro del carácter humano. 2 de Timoteo capítulo 3. Hombres amadores de sí mismos, que solamente se preocupan en ellos y no en nadie más. En cuarto lugar, caerás en la inmoralidad. Dice en Romanos capítulo 1 que este es precisamente el problema que estamos viendo actualmente en la sociedad. Dice Romanos 1, versículo 23. Cambiaron la gloria de Dios
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios, esto es importantísimo, Dios los entregó. Dios los empujó a la inmundicia en concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. Lo resumo: hombre con hombre, mujer con mujer, y finalmente versículo 28, Dios los entrega a una mente reprobada. Cuando una persona dice, mira, yo soy homosexual, o soy lesbiana, o soy transgénero, y tú le hablas de la palabra y la persona te rechaza, o soy drogadicto y te rechazan y rechazan la luz, llega un momento en que esa persona, sin que se dé cuenta, ha programado su manera de pensar, porque nuestros hábitos hacen costumbres, la costumbre nuestro carácter, el carácter la filosofía, la psicología, y la psicología te dicta la conducta que tú tienes para vivir. Llega un momento en que llegas a la orilla de un abismo sin que te des cuenta, y cuando tú llegas a la orilla de ese abismo, y Dios sabe, solamente Dios sabe, que tú no quieres recibir ni tener nada con Él, Dios te empuja para que te hundas más rápido. ¿Querías dinero? Te voy a hacer millonario. ¿Querías sexo? Te voy a dar las mujeres que quieras. Aquí está Salomón de ejemplo. ¿Querías poder? Te lo voy a dar. ¿Querías gobernar? Te lo voy a dar. Para que cuando tú tengas eso que tú creías y a mí me sacaste de la ecuación, vas a convertirse en una maldición. El amor al dinero, la inmoralidad. Cuanto más libertad se da al pecado, más obligados se sienten para justificarlo, para defenderlo como una conducta legítima. Y lo acabamos de ver en los pasados Juegos Olímpicos de París, donde sacaron la última cena, ¿verdad?, con una mujer gorda de 250 kilos de peso, judía, transgénero, al lado de ella un niño pequeño como de 5 o 6 años con un hombre con los órganos genitales de fuera, un caballo blanco, todo lo que estaban haciendo, ellos no sabían el trasfondo bíblico y espiritual que tenía, porque son manejados por Satanás. Pero lo que más nos sorprende es lo siguiente: cuando comenzaron a llegar cartas de acusaciones y por el amor de Dios al Comité Olímpico, ¿cómo se atrevieron a hacer eso? ¿Qué tiene que ver la religión con el deporte? Venimos a ver deportistas, venimos a cosas que se exalte, ¿verdad?, la salud de la gente. ¿Y saben lo que contestaron? Pues es que la gente no aprecia el arte. ¿Es un chiste? O sea, tan loca están las personas en Francia para justificar el pecado y decirle que es arte, y que los que lo critican es porque son unos completamente retrógradas que ni siquiera el arte pueden apreciar. Es que así pasa en la vida. Si tú le dices a una persona, pero ¿cómo es posible que a esa niña le cambies el nombre cuando su nombre es Lupita? Y sabes una cosa, si el ginecólogo dice que tiene XX, es niña de los pies a la cabeza. Y si él tiene XY, es hombre de los pies a la cabeza. ¿Cómo es posible que genetistas y médicos y doctores se atrevan a apoyar y a sostener esta barbaridad? ¿Cómo es posible que el mundo haya llegado a tanta locura para justificar el transgénero o justificar la homosexualidad o el lesbianismo? ¿Cómo es posible? Este es el mundo que vivimos, un mundo completamente desarticulado, un mundo de psicópatas. Y finalmente te va a llevar a la desesperación y a la destrucción. Una vida sin Dios te va a llevar al humanismo, te va a llevar a una vida sin sentido ni propósito, te va a llevar al amor al dinero, te va a llevar a la desesperación y a la autodestrucción. Dice el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 13, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Una vida sin Dios es que no tienes propósito, no tienes brújula, no tienes ninguna idea, nada. Te estás guiando por ti mismo sin que tú sepas que hay un poder espiritual que es satánico el que te está influyendo para que dejes a Dios. ¿Y qué vas a hacer? Pues vas a buscar el agua, algo que le dé propósito y sentido. La mujer samaritana, capítulo 4 de Juan, un esposo, 2 esposos, 3 esposos, 4 esposos, y cuando se le Jesús, la chulis tenía 5. Y con el que vivía no era su marido. En Amaciato acabó viviendo una mujer, como hay millones de mujeres que creen que el hombre que tienen que buscar las tiene que hacer feliz. Entonces, este no me hizo feliz,
este tampoco me hizo feliz. Amorcito, no vas a encontrar a nadie que te haga feliz. La felicidad viene de arriba. Elizabeth Taylor, 9 esposos. Ninguno era suficiente para ella, la mujer más bella del mundo, digo, en el siglo pasado. 9 esposos, o sea, y hombres iguales. Es que esta vieja no me sirve para nada. Y hay muchachas más jóvenes. Brinca el salto como chapulín por esa mujer y te vas a encontrar que el segundo divorcio va a ser peor y el tercero peor. Y el cuarto vas a descubrir que no hay mujer que te vaya a satisfacer, porque yo no me casé para que me hicieran feliz. El secreto del matrimonio es buscar hacer feliz a la otra persona. Contrario, ¿verdad? Contrario al ego que todos tenemos. Todos buscamos, dame, sírveme. Mi vieja, mis chilaquiles, ya los quiero ahorita aquí a las 7 de la mañana. ¿Sabes qué, viejo? Pues vayas a bañar porque no le voy a dar nada. Te contesta a tu esposa. Y eso es el fracaso del matrimonio. No entendemos que el matrimonio es el gimnasio de Dios. Ahí nos entrenamos a humillarnos. Amen a sus esposas, maridos, como Dios amó a ustedes en la cruz. Y Jesús no vino a servirnos, nos vino a servir. Y el que cree en Jesús sigue sus pisadas. Ahora veamos en último lugar la vida sin Dios en la otra vida. Lucas capítulo 16. Ojalá que todos hayan traído su Biblia. Los que la trajeron se van a ir en el rapto. La tristeza más grande que puede existir es venir a la iglesia el domingo sin Biblia. Qué triste. En Lucas 16, versículo 19 al 31, tenemos una historia de un hombre llamado Lázaro y de otra persona, ¿verdad?, llamada Abraham. Y muchas han confundido con una parábola, y una parábola no tiene nombres propios. Entonces, discúlpame, pero esto es una historia real, contada por Jesucristo. Rápidamente, ¿verdad? Murieron los dos en la vida real. El rico se burlaba del pobre, del mendigo. Él comía las arrobas que le aventaban de la mesa, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que cuando murieron, bajaron, esto es antes de la cruz, es importante, antes de la cruz. Bajaron a un centro en la tierra que en el Antiguo Testamento se llama el Sheol. Esa palabra Sheol en el hebreo significa el lugar de los muertos o el lugar de la sepultura. Muy bien. Antes de la cruz, todos los muertos, desde Adán hasta Cristo, todos sin excepción, bajaron, bueno, a excepción de Enoc, que fue arrebatado, y Elías, que fue arrebatado al cielo. Son las dos únicas excepciones. De ahí todos bajaban, buenos y malos, al centro de la tierra, a un lugar llamado Sheol. Este lugar llamado Sheol, o a donde iban todos los muertos, era desconocido en el Nuevo Testamento, aún por los apóstoles. Y es Cristo, hasta que Cristo viene y cuenta esto, comienza él a revelar que el lugar donde bajaban todos los muertos estaba dividido en el centro de la tierra. De un lado estaban los que se llama en el Gena, en el griego, que se llama el infierno, y del otro lado estaba el seno de Abraham o el paraíso. Entonces, cuando el ladrón junto a la cruz, ¿se acuerdan?, murió, ¿qué le dijo Jesús? ¿Estarás conmigo en el cielo? No, porque no podía nadie subir al cielo antes de Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el ladrón junto a la cruz, cuando Jesús bajó al centro de la tierra, no bajó al lado del infierno, porque cuando él dijo tetelestai, consumado es, no había nada que se le agregue a la muerte de Cristo. No hay nada que se le pueda agregar. Él fue completo, fue consumado fue un sacrificio expiatorio, reconciliatorio, vicario en lugar de nosotros. Ya no hay nada, porque hay una teoría de que bajó al infierno, ¿verdad? Esto es una barbaridad. Él no tenía que sufrir, porque toda la ira de Dios la sufrió en la cruz. En la cruz Dios descarga la ira sobre el Hijo, Él recibe la ira, y por eso gritó: ¿por qué me has desamparado, Señor? Porque en ese momento Dios se separa del Hijo, porque Dios no puede estar con el pecado del Padre, y el Hijo en su humanidad llevaba tu pecado y mi pecado. No tenía que ir al infierno. Entonces, decir que fue al infierno, ¿verdad?, es minorizar o debilitar completamente la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Entonces baja Cristo, y los que estaban en el lado del seno de Abraham
los recoge y se los lleva con Él al cielo. Y de la cruz hasta nuestros días, si tú te mueres hoy en la noche, o todos los que han muerto, desde Pentecostés hasta nuestros días, se van inmediatamente al cielo. Pero veamos a continuación lo más importante. En el versículo 23 dice la Biblia: y en el Hades, o en el Hades, que es la palabra Gena, que es en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto es importante. En la otra vida vamos a continuar viendo. Pregunta: cuando esta persona murió, ¿acaso los gusanos no le comieron sus ojos? ¿Acaso cuando te mueras no te comen el cerebro los gusanos? ¿O te quemaron? ¿O la forma como hayas muerto, acabaste en la panza de un tiburón o lo que sea? ¿Verdad? Somos deshechos. ¿Cómo es posible que en la otra vida sigamos teniendo vista? Estos sentidos espirituales son despertados cuando nacemos de nuevo. 1 Corintios 2:9: cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, la vista física está adherida aquí al cerebro, pero cuando tú naces de nuevo y recibes al Espíritu Santo, abre los ojos a la Biblia y ves la parte espiritual que un ser humano sin el Espíritu Santo no puede ver. Las personas ateas chocan contra la Biblia. Esto es una contradicción, pura sangre y puras guerras, porque no entienden, viendo con los ojos físicos, el significado espiritual. Hasta que te recibes a Cristo, se te despiertan los ojos espirituales. Tenemos dos tipos de ojos ya vivos: los físicos y los espirituales. Y en la otra vida, lo único que nos va a quedar van a ser los ojos espirituales. Por eso vemos que las personas, aún en el infierno, tenían esta visión nada más, porque en la vida no quisieron ver a Jesús. Por eso ahora lo único que están viendo, ¿verdad?, es a otra persona que los está atormentando. Versículo 24. Entonces él, dando voces en el infierno, vas a seguir hablando. Se va a seguir y va a continuar transmitiéndose el sonido en el infierno, dando voces. Dijo: Padre Abraham. Ahora sí, ¿verdad? Papito Abraham, ahora sí. Demasiado tarde. Ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. En el infierno vemos también que van a continuar comunicándose con Dios, y el principal objetivo de los demonios es atormentarnos, estando en tormento. En Apocalipsis 9 dice la Biblia que en uno de los trompetas los demonios van a ser sacados del abismo y van a atormentar a los seres humanos. Ahorita lo que te atormenta, lo que no te deja dormir, los intentos de suicidio, la depresión que estás atravesando, la angustia que estás atravesando, el estrés que no te lo puedes quitar, es obra sobrenatural de espíritus que están operando en tu mente, porque el objetivo principal satánico es atormentarnos, impedir que tengamos paz y que disfrutemos de la vida. En versículo más adelante dice: y tengo sed. Dice: tengo sed. Aparte, esa sed, ¿verdad?, no quisieron el agua de la vida, pero ahora en el infierno van a tener sed, pero sed física. Jesús dijo: cualquiera que saque agua de este pozo volverá a tener sed. Cualquiera que crea que las mujeres, que el dinero, que el poder, que la gloria, el mundo va a satisfacer, te vas a quedar con sed. Yo vengo a satisfacer tu sed. Y en el infierno podrán experimentar una sed que no quisieron ser apagada mientras vivían. Y versículo 25, lo más importante: y además dice esto, había una cima entre nosotros, de manera que los que estaban aquí no podían pasar al otro lado. Y cuando el que estaba en el infierno le dijo a Abraham: dile a mi padre, te ruego, que envíes a casa de mi padre, porque tengo hermanos, que no vengan a este lugar de tormento. O sea, van a tener conciencia del infierno de sus familiares, de sus hermanos, que viven todavía en Miami y que no se han convertido, o que se han convertido, y si se convirtieron ya, ¿verdad?, no van a pasar igual del tormento como tú si te vas al infierno y te mueres en esta noche. Y vean lo que Abraham les dice: a Moisés tiene y a los profetas. O sea,
Si en esta vida tú no aceptas a Cristo, no hay segundas oportunidades. El día que tú mueras, se acabó para toda la eternidad. Ya no hay ninguna otra oportunidad en ninguna parte del universo en el que tú puedas tener la oportunidad de ser salvado. Y le contestó el hombre: no, padre, es que si alguno va a casa de los muertos, se arrepentirán. O sea, si alguien sube en la noche, yo vengo a decirte, y le jala los pies a tu abuelito, que te arrepientas, viejo rabo verde. Pues aunque alguien se aparezca y aunque haya un milagro y veas a un paralítico que se para de la silla de ruedas, si yo veo un milagro me voy a convertir, no es cierto, no es cierto, no es cierto. La fe no es por ver, es por oír la palabra de Dios. En otras palabras, un milagro te produce convicciones temporales y te emocionaste. ¿Cuánto te va a durar? ¿2, 3 días? Pero el milagro y la vista y lo que ves no cambia el corazón. Y lo que Jesús vino es hacer una transformación interna de nosotros, no temporal. Hacer una nueva criatura. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Y finalmente, ¿verdad? El plan de salvación para Dios ha sido porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tú no tienes que morir hoy en la noche, mañana, un ataque al corazón, un cáncer inesperado, un accidente automovilístico, un balazo que no sabes de dónde puede venir. Tú no tienes por qué atravesar la vida en esa incertidumbre. Tú puedes hoy en la noche dormirte sabiendo que tienes la salvación porque has creído en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Número 1, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es reconocer un cambio de mente. Yo tengo que cambiar ya mi manera de pensar conforme al humanismo. No es el hombre el que tiene la solución, no es Sartre, no es Nietzsche, no es ninguno que tú me puedas traer, no es Buda, no es Zoroastro, no es Mahatma Gandhi, no es la Madre Teresa, no hay nadie en el cielo y en la tierra más que Jesucristo. Si tú no llegas a este convencimiento de mente, no te has arrepentido. Tú no puedes ser comunista como antes, ¿verdad? Y a Cristo. Como he oído a los líderes comunistas ahora. Es que yo creo en Jesucristo, pero siguen explotando a la gente. No puedes. El que no recoge conmigo, desparrama, dijo Jesucristo. Eso es arrepentirte, reconocer que solo Cristo te puede salvar. Número 2, creer que en la cruz pagó con su sangre por tus pecados. Y número 3, que resucitó de los muertos, que hay vida después de la vida, y que si tú en este momento lo recibes, vivirás eternamente a su lado. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tan grande sacrificio en esa cruz, porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos. Te damos gracias, Señor, por un amor eterno con el que nos has amado, y porque ahora yo puedo morir en paz. Saber que en el momento en que yo muera, vendrás a mí, me recogerás y podré ver el fruto de todo lo que tú hiciste y de la transformación de mi vida, para que la corta vida que me has dado la viva yo para los demás. Oh Dios, quiero quitar los ojos de mi persona, de mis intereses propios, y comenzar a amar a las personas más cercanas a mí, que son mi familia. Esa es tu voluntad. Yo puedo ganar 1 millón de personas, construir 100,000 iglesias. Todas estas obras, aunque son importantes, no son la prioridad. Dios quiere formar un carácter en nosotros. Quiere que le obedezcamos y que podamos dejar una semilla, una herencia, a través del ejemplo que hemos dado con nuestra vida, siguiendo a Jesucristo. Gracias, Señor. Dile, te invito a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo lo pueden ustedes explicar? Que vengamos a este libro que contiene verdades multidimensionales. Viene el apóstol Juan y escribe Apocalipsis, todo lo que va a pasar en el futuro. Hace 2000 años, un hombre viaja 2000 años al futuro y escribe
lo que aún no ha sucedido, lo que ya sucedió y lo que va a suceder. Antes de leer este pasaje tan importante, el trasfondo histórico es que Jesús se encuentra en la antesala de su muerte. Cuando Jesucristo vino al mundo, Él estaba perfectamente consciente de qué día iba a morir, qué hora iba a morir, de qué forma iba a morir y las personas que lo iban a crucificar. Tenía una conciencia completa y esta es la razón por la cual celebró la última cena. En la última cena sabía que era su última cena y les dijo a los discípulos: el pan que ahora como con ustedes y el vino no lo volveré otra vez a tomar ni a beber hasta que regrese por ustedes. O sea, él estaba consciente que esa era la última noche que pasaba con sus discípulos. Jesús sabía perfectamente bien que el mundo iba a descomponerse cada día más y más y más por la maldad humana. Él estaba consciente que todos los sistemas gubernamentales inventados por el hombre, monarquías, capitalismo, socialismo, oligarquías, etcétera, etcétera, tarde o temprano se iban a desmoronar. Él sabía que iban a surgir personas, filósofos, politólogos, científicos con ideas, con planes utópicos para poder desarrollar y llegar al colmo del siglo XXI al que hemos llegado y comenzar a anunciar que se puede mejorar al ser humano a través del transhumanismo, de la manipulación genética y de la tecnología del siglo XXI. Dios sabía todas estas cosas que iban a suceder y precisamente Cristo hace 2000 años en la antesala de su muerte nos quiere transmitir estas palabras porque es la misma atmósfera que nosotros estamos atravesando antes de que Él venga por nosotros en la doctrina que se llama en la Biblia el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quién puede negar que el mundo ha llegado a un punto donde la ciencia ya no es ciencia? Ya no hay sentido común, ya se perdió completamente la dirección. El mundo es como un barco actualmente sin capitán, sin una carta de navegación. El mundo se encuentra dirigiéndose a los escollos, a los arrecifes. La gente está más confundida que nunca. Pandemias, enfermedades, una amenaza nuclear que ha vuelto a surgir desde la Guerra Fría que terminó en 1991 con la caída de la ideología del comunismo. Y esta es la situación en la que nos encontramos, por la cual quiero decirles a ustedes que es la razón por la cual tú y yo nacimos. Si tú estás vivo en esta época, es porque para esta hora nacimos. Dios te escogió a ti y me escogió a mí para esta hora. Para que en esta hora y en este tiempo nosotros seamos la luz. Y para que podamos alumbrar al mundo entero, universidades, politólogos, grupos políticos, filósofos, científicos, escuelas, etcétera, etcétera, principalmente tus familiares, de que hay esperanza. Que todo esto va a acabar exactamente como la Biblia lo profetizó, en un caos, en un mundo caótico, pero que en medio de todo este mundo hay una voz que nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo entonces en Juan 14 del 1 al 6 que vamos a leer, consciente de que los discípulos iban a enfrentar un mundo que los iba a perseguir, un mundo caótico, un mundo romano, un mundo cruel, sanguinario, que muchos de ellos iban a acabar en un coliseo, echados a las bestias, desangrentados por leones y por hienas y quemados vivos. Y en ese mundo, en estos 2-3 siglos de la era cristiana, los discípulos tenían solamente una idea cuando entraron al Coliseo romano con sus hijos:
con su papá, con su mamá, y ahí agarrados todos de la mano, le abrieron las puertas a los leones, a los tigres, y en ese momento tenían ellos la oportunidad de decir: no, tú eres el César, tú eres el Kairos, tú eres el Señor. Sin embargo, estos miles de cristianos que tú y yo no hemos atravesado nada circunstancial como ellos lo atravesaron, tenían solamente una seguridad que les impulsó, les motivó a enfrentarse al mundo que se oponía contra ellos. Y esta seguridad se llamaba Jesucristo. Ellos sabían que Jesucristo había resucitado, que Él había vuelto a vivir, y que si era lo peor que podemos atravesar, que es la muerte, ya sea a través del cáncer, a través de una diabetes, a través del COVID, a través de lo que sea, todos tenemos que morir. Quisiéramos todos seguir viviendo, pero es imposible. Se llama la ley de la entropía físicamente, el desgaste celular de toda la creación. El sol está envejeciendo, pierde millones de toneladas más a cada segundo. Todas las galaxias se continúan expandiéndose hasta que el universo reviente, como la Biblia lo profetizó. Entonces, al darnos cuenta de que tenemos que morir algún día, ¿sabes una cosa? Prepárate. Prepárate, porque tal vez este día sea la última vez que Dios le haya hablado a muchos de ustedes. Prepárate para encontrarte con el Señor. Mientras estás vivo, búrlate lo que quieras, haz chistes de lo que quieras, y vamos a retarte en esta mañana con la palabra de Dios para demostrarte que estás caminando en un camino completamente equivocado. Cristo, pues, necesitaba infundir ánimo a sus discípulos antes de morir y enfrentarlos y aventarlos, como decimos, a un mundo que es hostil completamente al cristianismo. Y Jesús comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. La palabra turbarse es la palabra angustia. Se podría traducir como el estrés actualmente. No permitan, mientras estén en este mundo, que haya nada, que guerra nuclear, que el petróleo ya va a cambiar de modelo para comprarlo a través del yuan y ya no va a ser del dólar, que el peso cayó, que comienza la expropiación del año que entra de las propiedades, etcétera, etcétera. No permitan, ninguno de ustedes, ninguno de nosotros permitamos que ninguna noticia, síganme con muchísimo cuidado, que ninguna noticia que oigamos que explotó el Hawái, un volcán, lo que tú me quieras mencionar, que los platillos voladores van a aterrizar en Toluca, en el Nevado. No importa la noticia que oigas, no permitas que nada ni nadie te quite la paz. Que dentro de ti mantengas una seguridad que es completamente sobrenatural. Porque esta paz solamente puede venir de Dios, del Espíritu Santo. Cuando tú no tienes al Espíritu Santo ni tienes a Jesucristo en tu vida, esta paz la buscas con el tequila, el alcohol, las drogas, las actividades sexuales, la búsqueda del dinero, divorciarte, buscar otro lugar, creer que te va a ir bien. Me voy a hacer artista, me voy a hacer cantante, voy a ser deportista, voy a ser como Messi, le voy a ganar a Messi, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas que son vanidades completamente carentes de significado, el mundo las continúa viviendo porque no conoce esa paz que sobrepasa entendimiento, y que Jesús te dice: no se turbe tu corazón. Si crees en Dios, quiero que sepas algo: estás creyendo en mí, porque yo soy Dios en la carne. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ti. Hace 2000 años Jesús subió al cielo y nos está diciendo: me tengo que ir.
tengo que dejar este mundo porque algún día tú también lo vas a dejar. Y cuando tú lo dejes, te voy a estar esperando. Te voy a estar esperando, hijo, hija mía. Me has seguido, has sido fiel, me has amado, has sido valiente. Nada ni nada te ha menguado para que tu fe se permanezca estable y firme. Te estoy esperando. No tengas miedo de morir. No tengas miedo de lo que el mundo te pueda hacer. Te estoy esperando y nos vamos a ver. Y si me fuere, voy a preparar lugar y vendré otra vez. Y esta segunda venida es la que estamos nosotros esperando. ¿Quién prometió que iba a regresar? El mismo que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios, porque yo y el Padre uno somos. Lo que estás oyendo se tiene que cumplir, porque se cumplió hace 2000 años, cuando Él salió de la tumba y venció la muerte. Voy a venir otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Y ahí viene Tomás, el dídimo, el agnóstico, el escéptico, siempre, ¿verdad? Y eso Dios no lo critica ni mucho menos, porque Tomás era uno de los discípulos de Cristo que necesitaba pruebas más tangibles para poder creer en Él. Y después de todo lo que Jesús les había enseñado antes de morir, les dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Qué nomás vas a llegar a Tlacomulco y vas a regresar? ¿O vas a ir a algún lugar y vas a regresar? No entiendo, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús no les dice: miren, ese es el camino, o váyanse por aquel lado, o sigan esta religión, o sigan estos mandamientos, o esa sociedad secreta, o esa filosofía, y van a encontrar la verdad. Jesús no dice ninguna de estas cosas. Jesús dice: yo soy el camino. Yo soy el camino. O sea, si tú te unes a mí, estás caminando en línea recta hacia tu destino final. Porque si yo estoy en tu corazón y tú me sigues, yo voy a guiarte y te voy a tomar de la mano, y cuando te me quieras salir de la mano, te voy a hacer pau, 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 como el papá a los niños. Pero jamás permitiré que nadie, ni ángeles, ni demonios, ni la desnudez, ni la pobreza, ni la ansiedad te separen de mí, porque di mi vida por ti en una cruz. Yo soy el camino. ¿Cuántas personas han venido al mundo para decirnos: sigan a Platón, sigan a Demóstenes, sigan a Aristóteles, sigan a Buda, sigan a Zoroastro, sigan a Mahoma, etcétera, etcétera? Y toda esta cantidad y este espectro de personalidades, politólogos, filósofos, etcétera, etcétera. El Maharishi Karakachi, que aterrizó en Los Ángeles y que fue el que invitó a los Beatles, al famoso grupo inglés, allá en Inglaterra, se los llevó a la India y regresaron los Beatles marihuanos. Y promovieron la marihuana. Y cuando el Maharishi, el que era el guía que escogió John Lennon, al llegar a Los Ángeles dijo: Dios está aterrizando en Los Ángeles. Sin embargo, cuando murió, me acuerdo que un joven le dijo: ¿verdad? Si tú dices que eres Dios, avísanos y dinos cuándo vas a morir y cuándo vas a regresar. Y el Maharishi pues se quedó callado, ¿verdad? Porque es como millones de personas, falsos profetas. Actualmente los judíos, ahora en Israel, ustedes lo han visto en las redes de comunicación, están surgiendo mesías, pero como si fueran hormigas. Y se juntan y ya llegó el Mesías, y comienzan a cantar los judíos ortodoxos: y ya llegó el Mesías, etcétera, etcétera. Porque el verdadero Mesías, Yeshua HaMashiach, lo crucificaron hace 2000 años. Y Jesús dijo: cuando venga alguien en su propio nombre, a ese van a recibir. Y el que viene ahora
para decir que es el Mesías de los judíos que rechazaron a Jesucristo será el anticristo, el que se opone a Cristo, porque cualquiera que no crea que Jesucristo nació en carne tiene el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Entonces Jesucristo, al mostrarnos que Él es el camino, nos está mostrando claramente que el ser humano se encuentra completamente perdido. Dice en el libro de Isaías, hace 2700 años que se escribió, las palabras de Isaías 53, y lo que más me impacta de esta profecía de Isaías 53 es que cuando ustedes la leen, todos los verbos están en pasado. Despreciado y desechado entre los hombres, versículo 3, varón de dolores, experimentado en quebranto, ciertamente llevó, pasado, llevó él nuestras enfermedades, sufrió, verbo en tiempo pasado nuestros dolores, herido fue, tiempo pasado. Se escribe 700 años antes de Cristo, algo que ya había sucedido y que no había sucedido todavía. ¿Cómo lo pueden ustedes explicar? Que vengamos a este libro que contiene verdades multidimensionales. Escribe algo el profeta como si ya hubiera sucedido y que no ha sucedido y que sucedió 700 años después, la crucifixión de Cristo. Viene el apóstol Juan y escribe Apocalipsis, todo lo que va a pasar en el futuro. ¿Cuándo lo escribió Juan? Hace 2000 años. Hace 2000 años un hombre viaja 2000 años al futuro y escribe lo que aún no ha sucedido, lo que ya sucedió y lo que va a suceder. ¿Qué libro, señores politólogos, escritores, filósofos, científicos que nos escuchan, historiadores, paleontólogos, antropólogos, qué libro cítame tú que pueda contener verdades multidimensionales como la Biblia? Demostrando que este libro es único completamente en sus características, en su contenido y en sus verdades. Y dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y unos siguen a Mahoma, otros a Buda, otros a Mahatma Gandhi, otros a los Beatles, otros a los futbolistas, otros a los artistas de cine, otros a políticos. Todos los seres humanos andan buscando un camino y a quién seguir. Unos siguen el comunismo, otros siguen el capitalismo, otros el socialismo, otros las dictaduras. Los políticos están buscando un sistema de gobierno que pueda redituarles a ellos muchas mejores ganancias y más intereses personales, pero nadie busca lo de los demás, porque estamos centrados en nosotros mismos, buscando siempre nuestros intereses personales, no los intereses de los demás. Y baja Dios al mundo en la persona de su Hijo Jesucristo y comienza a enseñarles a sus discípulos: el más grande entre ustedes, déjenme decirles quién es. Cuando tú te sientas a la mesa, ¿qué haces? Sírvame, tráeme, ordenas, y todo el mundo dice: es que es el patrón. Y yo les digo lo contrario: es más grande el que sirve que el que es servido. Y si ustedes quieren ser grandes espiritualmente y con un valor interno que el mundo no conoce, conviértanse en siervos de los demás. Siempre que hemos tenido nosotros reuniones de pastores, les he dicho a los pastores: cuando busquemos a alguien para servir en la iglesia, no busquemos, pues fíjate que el hermano es director de música de no sé dónde, el hermano tiene 3 licenciaturas, el hermano es científico y tiene 2 doctorados en cosas políticas y tiene esto y el otro. Cuando nosotros nos fijamos en lo que los hombres han obtenido en el mundo, no es lo mismo de Dios. Dios nos dice a nosotros: cuando tú busques a alguien, busca personas que tengan espíritu de servir.
Y cuando ves a un hermano en la iglesia que él viene y quita y pone las sillas, esto y el otro, oiga, pero si usted es el doctor, ¿y qué que sea yo doctor? Vengo a servir, vengo a barrer, ¿qué se les ofrece? En eso consiste la grandeza del ser humano. El creador del universo, Jesucristo, en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, principados, reinados, todo fue hecho por medio de él y para él. Él es la cabeza de todas las cosas y de la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Y él es el primogénito de los muertos, el primogénito de la creación. Él es la imagen del Dios invisible, y en Jesucristo todas las cosas son sostenidas por el poder de su palabra. Él, el creador, el sustentador de la vida, como lo vamos a ver más adelante, bajó a este mundo y se hincó a lavarnos los pies. A lavarnos los pies, Dios. Abrir sus brazos en una cruz y dejar que le insultaran, le gritaran, le escupieran, le abofetearan y hicieran una moca, que él era un guiñapo humano en la cruz. La sangre le escurría de la cabeza hasta los pies, permitiendo Dios que la maldad del mundo se volcara, dirigida por Satanás, sus principados y los demonios, sobre su Hijo, y dirigiendo esta orquestación demoníaca satánica en la cruz del Calvario. Eso lo convierte Dios en su sabiduría, porque ahí se encontraba, detrás de esta crucifixión y de este espectáculo donde todo mundo lloraba, y como decían los griegos, ¿cómo puede un Dios permitir que su Hijo muera en la cruz? Y los religiosos fariseos, ¿cómo puede este hombre decirse es hijo de Dios? Cuando la Torah, la Biblia dice, maldito el que es colgado en un madero. No, este hombre es un impostor. Así confundió a los filósofos y a los religiosos, pero detrás de la cruz se encontraba un plan que Dios lo escoge a propósito para enloquecer la sabiduría y la intelectualidad de los seres humanos. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son tus pensamientos. Ni yo pienso como ustedes piensan, y mis caminos no son los caminos de ustedes. Mis caminos son completamente. ¿Quieres comenzar a saber cómo pienso yo y quieres saber cuáles son mis caminos? Ven a la Biblia. Aquí me vas a conocer. No hay ninguna otra manera en esta vida para conocer a Dios más que en las Sagradas Escrituras. Juan 5:39, Jesucristo dijo: escudriñen las Escrituras, porque en ellas aquí se encuentra la vida, y las Escrituras dan testimonio de que realmente yo soy Dios hecho carne. Quiero preguntarte, ¿en qué camino te encuentras tú? Jesucristo dijo: hay el camino ancho y grande donde la mayor parte del mundo va por él. La mayor parte del mundo se encuentra en la puerta ancha que conduce a la perdición. Y el otro camino es la puerta angosta, que pocos son los que la encuentran y pocos son los que entran por ella. La puerta ancha es la puerta de la fama, la publicidad, la vanagloria, la sexualidad, los placeres, buscando la fama, el aplauso, el dinero, las posesiones, la avaricia, todas estas cosas que el ser humano busca. Ahí van todos los seres humanos y no saben que van dirigiéndose a la perdición y a la autodestrucción de sus vidas. ¿En qué camino te encuentras y en qué puerta has entrado? Tú tienes que considerar claramente, porque tú no sabes. El otro día compartía en un Zoom con un grupo de estudiantes de nuestro instituto bíblico, y les decía: yo me encontraba en una conferencia hace algunos años en Estados Unidos, cuando el día anterior de la conferencia llegó una señora y me dijo: Pastor Alducin, fíjese que
hace 2 días lo invitamos a la casa de nosotros a comer y usted les testificó a mis hijos. Quiero decirles que 2 de ellos anoche se mataron en un accidente automovilístico, menores de 20 años de edad. Esos muchachos que yo les compartí esa noche se burlaron. Sí, mamá, tú y tus religiones, etcétera, etcétera. Y nunca supieron que no era de mí quien se burlaban. Era de la palabra de Dios. Estas palabras son fieles y verdaderas. Si tú supieras, si tú realmente tuvieras la conciencia de saber que hoy es el último día que Dios te da, no pensarías igual. En cualquier momento tú puedes llegar al doctor y decirle: yo me siento muy bien, discúlpeme don Pancho, pero las radiografías dicen que usted tiene cáncer. Y en ese momento, cuando tú oyes esa noticia, te aseguro y te garantizo que cambia tu vida. Porque de ahí en adelante ya no vas a ver la vida como la veías anteriormente. Te acaban de dar una sentencia de muerte, que no necesitas que un médico te la diga, te lo dice la Biblia. Está establecido que muramos una sola vez y después el juicio. No necesitamos que ningún médico nos diga que vamos a morir. La Biblia nos lo dice claramente. Entonces, ¿por qué somos tan necios? ¿Y por qué somos tan tontos y tan ignorantes y tan burlones de creer que podemos salirnos con la nuestra y creer que porque estoy joven y porque puedo hacer esto y porque puedo hacer aquello, en cualquier momento desaparece todo y cambia nuestra vida radicalmente, como la cambió la de estos 2 muchachos, que Dios quiera que no se encuentran en el infierno? Veamos en segundo lugar la segunda declaración de Jesucristo al decirnos que no solamente Él es el camino, el único camino que hay, sino que Él es la verdad. Antes de morir, en Juan 18, Cristo enfrenta al gobernador de Judea llamado Poncio Pilato. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37. Este hombre, al igual que la mayor parte de los políticos, llegan a un punto donde dicen: quiero llegar a este nivel en la vida. Y no solamente políticos, cantantes, deportistas, artistas, etcétera, etcétera. Todo el mundo cree que llegar a la cima es alcanzar el éxito y tener dinero, tener fama, tener poder. Ya soy presidente de la República, ya soy gobernador, ya tengo tantos millones de dólares, etcétera, etcétera. Y creen que al llegar ahí a la supuesta cúspide, han llegado realmente a realizar sus sueños. Y esta es la forma como la mayor parte de nuestra juventud sigue pensando. Se les aconseja a los jóvenes: sigue una carrera donde hagas dinero. A ver, voy a investigar en cuál de las carreras puedo hacer más dinero, o cómo puedo alcanzar más rápidamente el éxito, siguiendo a Bill Gates o metiéndome en la mercadotecnia o en la cibernética, etcétera, etcétera. Y comenzamos a buscar la forma de creer que llegar a la cima es alcanzar una posición cómoda, que Dios no está en contra de eso, desde luego. Pero cuando conviertes el dinero y cuando conviertes tus metas y tus sueños en dioses, cuando tú llegues allá arriba, seas cantante, futbolista, político, lo que tú quieras, te encuentras en un punto donde mientras más alto subes, más rápido vas a caer. Porque el hombre no fue diseñado para alcanzar el éxito sin Dios. Porque cuando llegamos al éxito, el aplauso, el dinero, la fama y la popularidad nos descompone. Nos descompone. Pregúntaselo a Elvis Presley, pregúntaselo a Michael Jackson. El otro día me preguntaron que para mí quién era el futbolista más grande de la historia, y les contesté: no es Pelé, ni Messi, ni Ronaldo, es Ronaldinho. Yo no he visto una persona con las características y las capacidades de este monstruo del fútbol, Ronaldinho. ¿Qué fue lo que le pasó en el campeonato de Sudáfrica?
que comenzó a irse con muchachas y a las discos, etcétera, etcétera. Y el entrenador le dijo: Ronaldinho, este campeonato no lo juegas. Y no lo jugó. Y comenzó a desviarse, etcétera, etcétera. Y llegó a México, le dieron chance en un equipo, siendo el más grande. Messi se lo dijo, y fue el papá de Messi y el entrenador de Messi, y el que le dio los trucos a Messi de cómo juega actualmente Messi fútbol. Y hasta hace poco, ¿verdad? Kaká, que era de la selección de Brasil, se fue de pastor. Está Kaká de Brasil en pastor. Neymar dicen que también ya se convirtió, por eso trae a Jesús aquí siempre pintado. Y se jalaron a Ronaldinho y está levantándose. Y Ronaldinho lo dijo: de nada me sirvió la fama y esto y el otro, cuando me di cuenta que no soy nadie sin Dios. Y ve la vida de los presidentes, y ve la vida de los deportistas, y ve la vida de los Beatles, cómo acabaron, ¿verdad? Ve la vida de cualquier persona que tú me quieras decir. Los políticos llegan a la fama. Mi padre trabajó con un presidente muy famoso en México, me reservo su nombre. Iba a la casa con nosotros y comía con nosotros, y estábamos ahí en la mesa con este expresidente. Un presidente que acabó, ¿verdad? Me reservo todos los detalles, pero acabó abandonado. Se casó con un artista, los hijos lo escupieron, se quedó abandonado sin ningún dinero, le quitaron todo lo que tenía y murió gritando que los demonios lo estaban atormentando antes de morir. Cuando tú mueras, ¿estás tú seguro de irte al cielo? Si tú en esta mañana me dices que no sabes ni tienes la seguridad de irte al cielo, es porque no tienes a Jesucristo. Si me dices: bueno, pues es que he hecho muy buenas obras, estás completamente equivocado. La única razón por la cual tú puedes tener esta seguridad es decir: sí, estoy seguro porque alguien murió por mí en una cruz. Pregúntale a cualquier persona que tú conozcas. Es la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Quieres saber si una persona es cristiana, es católico? Pregúntale: si tú te mueres hoy en la noche, ¿estás seguro de irte al cielo? Y si no te dice: sí, estoy seguro, le contestas: ¿por qué estás seguro? Y te dice: porque alguien murió por mí, es hijo de Dios. Si te dice: no sé, pues quién sabe, está siguiendo a Buda tal vez. Cuando Jesucristo dice: yo soy la verdad, jóvenes que me escuchan, allá a finales de los 80s, 90s, me invitaron a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, a dar una conferencia sobre la verdad. Pues los estudiantes, que la verdad, ¿verdad? Es el tema de la filosofía. ¿Quién es un filósofo? Una persona que busca la verdad. Y les hice una pregunta a los estudiantes. ¿Alguno de ustedes, estudiantes de filosofía, maestros de filosofía y letras, alguno de ustedes me puede definir qué es la verdad? Y todos se voltearon a ver. No hubo nadie. Por ahí un maestro me dijo: bueno, pues es que hay verdades relativas, porque mire, doctor Alducin, lo que para usted es verdad, tal vez para mí no es verdad. Se me quiso poner al brinco un maestro. Y no podemos definir realmente una verdad, porque no hay verdades absolutas. Así me contestó el maestro en aquel tiempo de la Facultad de Filosofía y Letras, que estaba educando a los niños en la filosofía para seguir la verdad. ¿Cuál verdad? Cuando él mismo no creía en que había verdades absolutas. Cada quien tiene su verdad y cada quien piensa como quiera. Si tú eres homosexual, no te metas con él, porque así piensa él, respétalo y él te respeta a ti, etcétera, etcétera. Y cada quien tiene su verdad. Si llegáramos a ese punto, entonces, si no hay absolutismos y no hay una verdad que rija el universo y la moral de los seres humanos, somos peor que los animales. Cristo le dice a Pilato, Juan 18:37, le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Sigan con cuidado las palabras de Jesús. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Vean lo que dice Jesús: vine al mundo, esta es la razón por la cual yo he venido y por lo cual he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y anteriormente en Juan 14 a los discípulos les dijo: yo soy la verdad. Podemos entonces ahora definir la verdad, porque la verdad no está en la ciencia. Hace 10 años teníamos los libros de astronomía,
Plutón caracterizado como planeta. Y hace algunos meses, años, compro un libro de astronomía moderno, ya Plutón no llena las características para ser clasificado como planeta. Virgen de todos los santos. Jacques Cousteau, un gran oceanógrafo francés, 1947-48, inventó un dispositivo, lo bajó al océano y dijo en su bitácora, declarándolo: en la oceanografía y en la ciencia de la oceanografía, el sonido no se transmite debajo del agua. 1953-54, 10 años después, metieron otro aparato que contradijo a Jacques Cousteau. No, pues realmente hasta las langostas emiten sonidos. Y así buscamos en todos lados que lo que la ciencia considera una verdad, pasa el tiempo y ya no es verdad. Hasta hace 3 años, la biología, señores médicos que nos acompañan y nos escuchan, y la genética, la ciencia de la genética y la ciencia y la biología nos han certificado y nos han confirmado que un hombre es una persona que tiene el cromosoma Y, y que una mujer se define porque tiene los cromosomas XX que no tiene el hombre. Entonces, ¿quién es un hombre y cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? Si tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si algo en tu mente te dice que no eres lo que la biología y la genética, ya dejemos la Biblia, estamos hablando de la ciencia, te dice que no eres lo que tú eres, tu problema no es físico, es mental. Se te aflojaron los tornillos. El diablo te metió un desatornillador y te ha aflojado las neuronas y está tratando de enloquecerte, robar tu identidad con la cual Dios te creó, para confundir tu vida e impedir y abortar el plan de Dios para tu vida. Y ahora los políticos y los gobernantes comienzan a impulsar lo que se conoce como la ideología de género, que se les enseña a los niños: tú no eres principito, eres princesa. Tú no eres princesa, vístete como príncipe. Y en Estados Unidos, en las bibliotecas públicas, escuchen esto, actualmente entran los niños a las bibliotecas públicas en Estados Unidos y hay personas que son hombres con tacones de mujer, con pestañas de mujer, con una peluca de mujer, vestidos de mujeres, enseñándoles a los niños, les llaman drag queens, diciéndoles que no son lo que son, ni cómo nacieron, ni con cromosomas, ni la biología, ni la genética. Son otra cosa. Ellos, ¿qué derecho tienen? ¿Qué son dioses? ¿Qué ataque tan degradante, tan perverso, de descomponer psicológicamente a una criatura que ni conciencia saben de lo que son? ¿Por qué? Porque la verdad ya no existe. Ahora nuestra verdad, los científicos ahora dicen, ¿verdad? Tú eres lo que tú piensas ser. Y no como Dios te creó, ni lo que la genética, ni lo que la biología. La ciencia se está desmoronando delante de nuestros propios ojos. La palabra verdad, entonces, ¿qué significa? Rápidamente, es la palabra hebrea emuná. A los que les interese, emuná con E de Enrique. Y viene del griego aletheia. Y estas dos palabras significan en el hebreo y en el griego lo mismo. Significa lo que no está sujeto a cambio alguno, o lo que permanece constante. La Tierra gira alrededor de su eje en 24 horas. ¿Quién le hizo así a la Tierra para que no perdiera su velocidad? Señores científicos y astrónomos que nos están escuchando, y si nos escuchan los de la NASA, contesten. Porque esta ley contradice la física. La ley física dice: la velocidad de un objeto es proporcional a la fuerza que tú le aplicas. Explico.
Agarro una canica y le hago así a la canica, ¡pum! Y la canica sale con una velocidad determinada, pero se tiene que detener. ¿Por qué? Porque la velocidad que le apliqué no es para que le haga así y siga y siga y siga y siga eternamente. Agarro una flecha y la disparo, sale la flecha y la flecha es una parábola y tiene que caer. Disparas un balazo y la bala sale y la bala tiene que dar un punto. Vemos nosotros en el microcosmos y en el macrocosmos leyes que contradicen la física más elemental, aún la física cuántica del ser humano. Porque si hay una ley que dice que para que la velocidad tenga cierto aceleramiento tiene que habérsele aplicado una fuerza proporcional, la pregunta es, ¿quién le hizo así al planeta Tierra? ¿Qué es lo que mantiene constantemente su velocidad? Y nos metemos al microscopio y encontramos que los átomos, los electrones, los protones, los neutrones giran a una velocidad impresionante. ¿Quién les impulsó esa velocidad? Para que la materia pueda poder subsistir y ser formada. Lo que mantiene la cohesión de la materia es, en el mundo microscópico, el que inventó los átomos, que los echó a andar microscópicamente, y el que hace que la Tierra no se salga de su eje y se traslade alrededor del Sol en 365 días, minutos y segundos. Estas leyes constantes son verdad porque no cambian. Solo lo que no cambia es verdad, y Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos. Yo soy la verdad. ¿Quieres de veras conocer la verdad? Yo para esto he venido al mundo, dijo Jesús, para que cualquiera que ustedes que oye mi voz me siga. Y me siguen porque creen que yo soy el camino, la verdad y la vida. La mayoría de las verdades humanas, como lo hemos visto en la ciencia, filosofía, son de carácter relativo. Por ejemplo, pregunta, ¿qué líder, qué libro religioso, qué religión, qué filosofía nos puede revelar tres cosas? ¿De dónde venimos? Piensa lo que te estoy diciendo. ¿Quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál de todos los libros sagrados y religiosos que hay, el Ramayana, el Tripitaka de Buda, los Vedas de los persas, el Corán del Islam, nos lo puede revelar? ¿Cuál de todos los líderes religiosos que han existido nos los puede confirmar? ¿Buda, Mahoma, Confucio, Zoroastro, Krishna, Dalai Lama, los gurús, el Maharashi? La Biblia nos está retando y desafiando nuestro entendimiento. ¿Cuál de todas las religiones contiene estas respuestas? ¿El hinduismo? ¿El islam? Métete a estudiarlas. Sigue la vida de estos religiosos y pregúntate si ellos te dan respuestas. ¿La cienciología? ¿El budismo? ¿Quién de todos los filósofos nos reveló la verdad? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos y a dónde nos dirigimos? ¿Platón? Jamás. ¿Sócrates? ¿Demóstenes? ¿Hipócrates? ¿Y de los tiempos modernos? Carlos Darwin, el que inventó que veníamos de chita. Freud, no, el problema del ser humano es psíquico nada más. Federico Engels y Marx, que casi enloquecieron porque postularon el comunismo. Nietzsche, el papá de Hitler, del nazismo y de todas las ideologías que han causado más de 100 millones de personas muertas en el siglo XX. Sartre, Jean-Paul Sartre, el padre del ateísmo en Francia y el padre del existencialismo. Bertrand Russell, que dijo ¿por qué no soy cristiano? Porque no creo en Dios. Carlos Sagan, el gran astrónomo, que dijo es que Dios no nos ha dejado evidencias para creer en él. Richard Dawkins. Todos estos hombres murieron sin haber conocido la verdad, porque se creyeron que la verdad estaba dentro de un hombre como tú y como yo, y no dentro de Dios. En Cristo, en quien están encerrados todos los tesoros de la filosofía y del comunismo. Y finalmente Jesucristo dijo: yo soy la vida. Y aquí ya nos caemos al suelo y solamente hay dos caminos. Hace 48 años, no de edad, hace 48 años, mi hermano Alejandro me presentó un evangelio de Juan
Y esa noche, que no es coincidencia, cayó en Juan 14 del 1 al 6. Yo había profesado la religión popular que todos profesamos. Quería a los 13 años ser cura. Ustedes han oído mi testimonio. Quería abrazar los hábitos religiosos. Cuando me dijeron que no me podía casar, que tenía que hacer el voto de celibato sacerdotal, les dije bye bye. A mí me gustan las mujeres. Y me decepcioné tanto de la religión y de las religiones, de todas. En Gautama Buda dijo antes de morir: busquen la verdad. Y acabó en McDonald's. Mahoma, el que fundó el Islam, ¿verdad?, tenía crisis de paranoia, de neurastenia, y decía que los ángeles se le aparecían y que el ángel Gabriel le había revelado el Corán, etcétera, etcétera. Mahatma Gandhi, un gran líder que a través del pacifismo libró a la India de los ingleses. Y todos estos líderes, dije, bueno, no hay ninguno así, poniéndome a pensar, y me hice ateo. A los 15 años me declaré ateo y me dediqué a estudiar a Marx, a Engels, la dialéctica materialista, y a formar parte del Partido Comunista Mexicano. Hasta que a los 26 años, 27 años de edad, mi hermano Alejandro me regala un evangelio. Él se convierte 2 años antes que yo, y leo que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando yo oí eso, caí de rodillas, sin que yo, más que una fuerza divina ha de haber sido, y dije: Buda nunca dijo que él era la verdad, mucho menos la vida. Zoroastro, el Maharaji, que estuve a punto de seguir al Maharaji, y Platón, que era mi ídolo también. El libro La República de Platón me fascinó, los libros de Marx, La República, lo del comunismo, el manifiesto comunista, y comencé a pensar de repente en los libros que había leído y en los líderes que había leído, y dije: es que nadie ha dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y lo que vino a mi mente inmediatamente y a mi corazón fue lo siguiente: este hombre, Jesús, que dijo esto, o es el loco, psicópata, sociópata, neurasténico, esquizofrénico, paranoico más grande que ha existido, o él es lo que él dijo ser. Pero que nadie venga y diga: fue un gran líder religioso como todos los demás, porque ningún líder religioso se ha atrevido a decir las palabras de Jesús. Que nadie diga: fue un gran revolucionario como el Che Guevara, como los Castro, etcétera, etcétera, porque la revolución de Jesucristo fue espiritual. Que nadie diga: fue uno de los grandes maestros, porque sobrepasó el entendimiento y la intelectualidad para pensar de los seres humanos. Y cuando él dice que él es la vida, que él es la razón por lo que todo existe, que viene al mundo y muere en una cruz, no nos queda más que llorar y decir: la característica más grande del Dios que servimos es la humildad. Dios es un Dios humilde, que se hinca, nos lava los pies y nos dice: no vengo a buscar grandeza ni a que me sirvan, vengo a darles el ejemplo de qué es la grandeza. Síganme y sirvan a los demás. Sirve a tu familia hablándoles de mí. Diles: mira mamá, mira papá, hoy invité a Cristo a mi corazón y no te puedo dar más respuestas más que lo único que sé es que Él vive. ¿Quieres oír más? Invítalo a los estudios bíblicos, a algún lugar donde se reúnan los cristianos, a que conozca más la Biblia. Pero tenemos que tener hambre y sed y pasión por la verdad y por la vida que nos ha infundido el Espíritu Santo en la persona de su Hijo Jesucristo. Él es la vida. Y finalmente, cuando el apóstol Juan iba a morir, en su primera carta del capítulo 1, escuchen para terminar las palabras del apóstol del amor, el que se representa en los cuadros de Jesucristo recargado en el pecho de Cristo, siempre el más cercano a Jesús y el que escribe más del amor que ningún otro apóstol. Dice estas palabras en su carta: lo que era desde el principio, lo que hemos oído
y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice Juan, ya esto lo escribe cuando Jesucristo había resucitado, lo que era desde el principio de la creación, lo hemos visto, estuvimos con Él, lo oímos y tocamos la vida misma. Tocamos, al tocar a Jesucristo, estábamos tocando a la vida, porque la vida fue manifestada, fue hecha carne en medio de nosotros para que caminara en medio de este mundo, y la hemos visto. Y termina el apóstol Juan diciendo, y por eso testificamos y les anunciamos, no una religión, les anunciamos la vida eterna. Jesucristo no es una religión, el cristianismo no es una religión, es la vida de alguien que venció la muerte y que quiere entrar a tu vida en esta tarde, a tu corazón. Y cuando recibes a Cristo no estás cambiando religión ni aceptando otra nueva religión. Las religiones las inventamos nosotros. El cristianismo es una relación viva, dinámica, real, orgánica con alguien que vive, que se llama Jesús de Nazaret. Lo que hemos visto les anunciamos para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando tú le hablas a tu primo, a tu hermano, a tu novia, a tu novio de Cristo y él se convierte, ya puede haber entre él y tú comunión. ¿Qué comunión hay entre las tinieblas y la luz? Tú te casas con una persona que no es cristiana, ¿qué comunión hay con ese hombre que no es cristiano? Él está en tinieblas, tú estás en la luz. Ten mucho cuidado, te casas con una muchacha que no es cristiana y tú eres cristiano, no hay ninguna comunión, va a haber un choque, va a haber cosas tremendas en sus vidas futuras. Entonces, ¿qué es lo que nos atrae unos a otros? La vida que ella tiene en Jesús y la vida que yo tengo en Jesús. Es Jesús el pegamento entre dos almas, lo que sí inseparablemente nos debe unir hasta que Él regrese. ¿No quisieras tú en esta tarde abrir tu corazón y decirle al Señor, inclina tus ojos, estas palabras? Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida, por mi soberbia intelectual y religiosa, y por creer que vivo cerca de ti. Creo que en esa cruz, hace 2000 años, abriste tus manos, te coronaron de espinas en la cabeza, de clavos en las manos y en los pies, y convertido en un guiñapo humano, abriste tu boca para decirme que me amas y que me quieres perdonar todos mis pecados. Creo, Señor Jesucristo, que tú eres la medicina que mi alma ha buscado en hombres, sistemas, sociedades secretas, religiones, filosofías. Tú eres finalmente lo que mi alma desea: la verdad, la vida eterna y la seguridad que el día que me llames a casa me voy contigo. Porque en este momento te invito a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por perdonar mis pecados con la sangre que derramaste en la cruz, y que a los 3 días, después de haber sido crucificado, enterrado y resucitado, ahora estás sentado a la diestra de tu Padre en las alturas, viviendo para interceder por mí. Señor Jesús, fortaléceme a través de tu Espíritu y de tu palabra, para que la corta vida, la cortísima vida que nos has dado, la pueda dedicar a buscarte, a hablar de ti, a dar testimonio al mundo entero que tú eres el Señor.
que tú eres Dios en la carne, que tú eres el Salvador. Porque te invito a mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta palabra, por la Biblia. Los cielos y la tierra pasarán. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán, porque es la verdad. Solo lo que es constante permanece. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.